Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa que se emite a través de las redes sociales de Survisión Televisión, de Deportes Survisión, de Survisión Noticias. Igualmente estamos para CNC y CNC Plus, de la capital del departamento de Risaralda, que emite su señal para 6 departamentos del suroccidente colombiano, con señal en directo para Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Iniciamos A Dos Toques con este ciclo que venimos haciendo con hombres que han marcado el periodismo, la ruta del periodismo, y han escrito historia en el periodismo quindiano y periodismo nacional, en este caso también internacional. Nuestro invitado de hoy ha recorrido Colombia en su trabajo, en su labor profesional. Estuvo incluso en Cuba haciendo capacitaciones diferentes y ha recorrido el país marcando y llevando la historia. Es de Génova, en el departamento del Quindío, y aún conserva, creo, él lo ratificará más adelante, el programa musical más antiguo que se escucha en la República de Colombia. Lo creó él y aún está al aire. Merardo Antonio Garay González. Merardo, bienvenido a Dos Toques. Jorge, muy amable por estar aquí con nosotros compartiendo, o me deja compartir con ustedes este historial. En realidad, sí, Pentagrama Nacional tiene ya 55 años de estar al aire. En este momento, en el sentido de investigación de folclore, es el programa más antiguo de Colombia. Y aquí en la región sí es el más antiguo. Bueno, empecemos desde el principio, de Génova, en el departamento del Quindío. Departamento del Quindío, al sur de en la cordillera sureña de este verde departamento. Devolvámonos en el tiempo y cómo era Génova en sus tiempos de niñez, en sus tiempos de infancia. Pues era un pueblo, como todos en Colombia, con calles sin pavimentar, con un cuerpo de bomberos apenas naciente, con una escuela de varones y un colegio de mujeres, para mujeres. Y ese era Génova, en un paisaje muy bonito, rodeado por dos ríos, el río Gris y el San Juan, y abajo en la parte sur de lo que es el Río Rojo. Todos forman una convergencia ahí en Río Rojo, y es un pueblo de verdad que uno añora, que fue muy pacífico hasta aquella época de los años 49, cuando definitivamente tomó de manera lamentable un cariz de mucha violencia. Claro, ¿y cómo era la niñez de ese niño llamado Merardo? ¿Cómo era la familia, los hermanos? ¿Cómo era esa unión familiar? Nosotros fuimos 13 hermanos que nos criamos en la familia de Albino y María Luisa, la mayoría en la vereda del Cedral. 2 nacieron en Calarcá, los otros allá en Génova, en la finca Buenavista, y de allí fuimos al pueblo, y ya estaba yo en época y empecé a estudiar. Hice el primer año, el año de primaria lo hice allí, y ya por la violencia hubo desplazamiento a Cermenio. Estamos hablando de Génova, departamento de Caldas, ¿no? Era Caldas. Era el departamento de Caldas, no Génova, Italia, que esa es la de Colón, dice una canción de Jorge Gaviria, un compositor nacido allá en Las Brisas, en Génova. Bueno, y en esa época, don Merardo, ¿ya le corría a usted por las venas eso de la radio, del periodismo, de las comunicaciones? Pues a ver, no, yo diría que no. Muchos dicen, no, es que yo ya desde niño, no vea. Yo sí fue a meterme mucho en la parte musical, porque en el Teatro Génova, que era propiedad de don Luis Rojas, el padre de Dugán Rojas, que fue aquí dueño del Tigreros, el Canaima y el Bolívar, ellos colocaban tangos. A mí no me gusta mucho el tango, pero es lo que yo recuerdo de mi juventud, porque esa música de mensaje por una cabeza, volvió, caminito, se me fue quedando grabado. Y yo creo que por allí sí puede haber una simiente ya de uno meterse en lo comunicador, pero no, yo en ningún momento había pensado en ello. Estudia primaria en Génova y bachillerato. El primer año. Ah, ya, los otros años. Nosotros los otros años ya estábamos en Armenia, hice el segundo año en el colegio, el nuevo gimnasio de Libardo Arroyave, el tercer año lo hice en la escuela Uribe, y ya después en el colegio San Solano.
Ahí sí fue todo Ahí el bachillerato. ahí estuve hasta segundo de bachillerato, que fue cuando me retiré, ya por entrar a la radio. ¿Y cómo fue ese paso de, es que un niño que está en segundo bachillerato, es un niño todavía, prefiere dejar los estudios para ya meterse de lleno a su sueño? Yo tuve que dejar muchas cosas para realizar mi sueño radial, que ya fue después. ¿Qué pasa? Yo era jugador de fútbol, hacía parte ya en ese momento de la selección armenia, y me metí mucho con Tribuna del Deporte, que era el programa de mayor sintonía que había en Armenia. Absolutamente de 1 a 2 de la tarde era completamente copada la sintonía de La Voz de Armenia. En La Voz de Armenia. Con Germán Gutiérrez Peláez. Entonces, por estar yo jugando fútbol, Germán empezó a hablar de mí, que era un muchacho de futuro, que no sé qué, y yo me fui metiendo. Y llegué a ser el mandadero de Tribuna del Deporte, que quedaba en el segundo piso del edificio Los Jiménez, ahí al frente donde es la Lotería del Quindío, y yo prácticamente era el mandadero de ellos. Cualquier día se presentó una situación. Necesitaron un cobrador mensajero, era el año 1958, y yo ya estaba empezando a dejar a estudiar. Yo ya no iba a estudiar por ir a conseguirle los informes a Germán Gutiérrez Peláez, y mi papá me regañaba mucho. Así que Germán dijo, bueno, ¿usted quiere trabajar? Suba donde don Ignacio Rubio, cuarto piso, La Voz de Armenia. Yo subí y me entregaron unas facturas y una carterita. Usted desde ahora es el cobrador mensajero de La Voz de Armenia. Recuerdo que Almacén Modas al Día quedaba en la esquina de la calle 20 con carrera 16, donde había una droguería, alguna cosa así, y fue la primera factura que yo cobré. ¿La primera? La primera, el día 11 de noviembre de 1958. Factura producto de la publicidad que se emitía en la... Don Gerardo Triana, que era el dueño de la emisora, del almacén, anunciaba en la emisora, fue la primera que cobré. El señor me dijo, pero es que el otro cobraba. Le dije, no, desde hoy soy yo. Entonces le mostré un carnet que me habían dado y me pagó. El segundo cobro fue ese mismo día, 11 de noviembre de 1958, fecha inolvidable para mí. Fue en el almacén proveedor de ganadero de un doctor Zapata Vargas. Ahí fue el segundo, ese mismo día, y llegué a la emisora y el señor me felicitó, que me había ido muy bien, porque parece ser que estaba durito el cobro de cartera. Me dijo, no, usted quedó muy bien para debutar y todo eso. Bueno, inclusive ese día esa tarde fue de celebración con un poquito de amarillo, que era lo que se tomaba en Tribuna del Deporte. Dándole la bienvenida al cobrador y al recaudo que había tenido. Sí. Don Berardo, ¿usted recuerda con cuánto ingreso, cuánto era el sueldo suyo en el 58? A mí me empezaron a pagar en ese entonces 56 pesos, cuando eso no pagaban subsidio de transporte, ni había seguridad social, ni nada. Eran 56.000 pesos. ¿56? 56. Ya para el 57, el 1 de enero, ya no era cobrador mensajero, sino discotecario, porque se había ido Orlando Mejía Mesa de Armenia, que era el lector de noticias, para Villavicencio, y pasaron a Alfredo Vargas Guevara, yo creo que usted lo recuerde. Él era el discotecario, lo pasaron a ser el lector de noticias y yo entré como discotecario. Y ahí ya empecé a ganar, creo que 71.000 pesos. Bueno, ahí todavía no le había nacido el bichito de usted hablar por el micrófono, de saludar personas, no, Jorge, estaba apenas metiéndose al medio. Segundo toque. Lo del micrófono fue muchos años después. Yo, en el año ya 1962, Enrique Ramírez Gaviria, el papá de las transmisiones en carretera en Colombia, él era el presidente de Radio Cadena Nacional y había entregado la concesión que tenía con Voz del Comercio y tomó en concesión La Voz de Armenia. Él trajo una grabadora, una cortadora de acetato que hoy está en el Centro de Documentación Musical en el Parque Uribe, donde Álvaro Pareja, y yo se la ayudé a montar. Pues ayudé, no, le pasaba el cable, el cautil, la soldadura. Al menos vio cómo se conectaba. Yo no sabía de eso. Entonces él vio que a mí me gustaba y me dejó encargado de la grabadora.
me enseñó cómo se cortaba el acetato, cómo se hacían los montajes de las cintas, porque cuando eso eran cintas de carrete y para cortarte tenía que ser con tijera y pegado con cinta y todas estas cosas. Él me enseñó todo eso. Casi antes de completar el año me dijo, usted aquí no tiene nada que hacer, ¿por qué no te vas para Bogotá? Le dije, don Enrique, pero yo allá no tengo a quién, ¿y dónde va a pedir trabajo? Me dijo, no, va de una vez a trabajar. Y llamó a Mary Villegas Villa, que era la gerente de La Voz de Armenia, le dijo, hágale una carta a Alberto Piedrahita Pacheco, que Merardo va para allá. Yo tuve que llevar autorización de mi padre, porque yo era menor de edad. Llegué a Bogotá y empecé a trabajar como control en 1020. Y de ahí ya siguió lo que es grabación en Caracol, ya me pasaron de 1020 a Nuevo Mundo. Pero siempre estuve, antes de micrófono, fue en el departamento técnico. Yo de 25 años, que trabajé con Caracol, 25 larguitos, creo que unos 20, 19 fueron en el departamento técnico al lado primero de Enrique Ramírez Gaviria y después del ingeniero Mario Frick. Él es Merardo Antonio Garay González, un maestro en esto de las generaciones del periodismo en el departamento del Quindío. Ya nos contó su niñez, su infancia, su llegada a la capital del Quindío y cómo ingresó a los medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y volveremos para hablar de otro tema que a él le apasiona mucho y que lo dejó de un lado, el fútbol. Esto es A Dos Toques, ya regresamos. EPA es para amar. Lotería del Quindío, compra legal, juega legal. Lotería del Quindío, es pa' comprarla, es pa' ganarla. Lotería del Quindío, compra legal, juega legal. Lotería del Quindío, es pa' comprarla, es pa' ganarla. Lotería del Quindío, compre legal, juegue legal. Empresarios, emprendedores, comerciantes, gracias por hacer parte del cambio de un departamento pujante y diferente. Somos la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, una agencia de desarrollo empresarial cuyo centro y razón de ser son los empresarios. Somos pioneros a nivel nacional en la facilidad de crear empresa con asesorías integrales en trámites registrales. La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, un equipo al servicio de nuestros empresarios. Estamos a dos toques hoy con un invitado que nos honra, además de sus enseñanzas, de su conocimiento, con una gran amistad. Regularmente nosotros, los de la generación siguiente al periodismo, le consultamos mucho a don Merardo Garay y siempre atento a nuestras inquietudes, siempre orientándonos de la mejor manera. Se formó en la parte técnica en la radio, básicamente en la capital de la República, respaldado por un hombre como Alberto Piedrahita Pacheco, quien fue el que le abrió las puertas en Bogotá para que él entrara ya a la parte técnica de la radio y que se metiera ya a ese mundo lleno de las comunicaciones en el país. Don Merardo, su llegada ya a Armenia, al departamento del Quindío, pero ya como profesional de la radio. Mire, yo di muchas vueltas. A mí Caracol me puso a inaugurar, yo he abierto, sacado al aire 7 emisoras, entre ellas aquí Radio Estrella antes de yo irme. Caracol me mandó a El Socorro, La Voz de los Comuneros, con Mario Frick hicimos el montaje. Yo tengo el gran honor de ser
con Mario Frick y César Mancipe, los primeros colombianos que abrieron una emisora colombiana fuera del país. Se montó Radio Reloj en Panamá. Allá estuvimos nosotros, ya la emisora sonando, se vinieron César Mancipe y el ingeniero Mario Frick, y yo me quedé cuidando, cuidando la emisora, poniendo la música hasta que la vendieron. Se la vendieron a un empresario de apellido Endara, que hace como 20, 30 años fue presidente de Panamá. Él fue quien me recibió la emisora, me propuso que me quedara, pero a mí me estaban haciendo falta las arepas y los frijoles de mi mamá, y dije que no, me vine. Llegué a Bogotá y me trasladaron a Cajamarca, en el departamento del Tolima, porque abrían Radio Cacique. Ahí se abrió Radio Cacique. Y ¿Eran emisoras independientes No, o era de alguna Caracol, de Caracol? Radio Cacique de Enrique Ramírez, pero filial de Caracol. Correcto. Enrique todavía era el técnico, el gerente técnico de Caracol. No existía el FM, ¿no? Todo era AM. Ya estaba el FM, ya estaba empezando el FM. Entonces yo llegué ahí y me encargaron de hacer el mantenimiento del enlace de la línea, Campanario, porque todavía es el enlace del occidente y el sur de Colombia con Manjuí en Bogotá, la cadena central. Entonces yo tenía que estar 2 veces a la semana subiendo a Campanario y estar pendiente de la programación de Radio Cacique, que estaba en prueba. De ahí ya me mandaron, entró el sindicato de Caracol, se creó el sindicato, y el primer punto era que todo el personal tenía que estar al día en vacaciones y todo. Entonces sacaron un poco de gente que les debían tiempo, y a mí me mandaron a ser el gerente encargado de Caracol Neiva. De allí me trasladaron a ser gerente encargado en Caracol Villavicencio, y ahí fue cuando ya hablaron de la licencia de locución y yo presenté los exámenes, porque había que presentar exámenes para locutor. No es como ahora que es pagar un espacio y se vuelven locutores. Entonces fui, presenté los exámenes, obtuve la licencia de locución y ya empecé a hacer micrófono. Correcto. Don Berardo, antes de que se nos pase este tema, el tiempo en televisión realmente rinde menos. Su paso por el fútbol, usted jugó, estuvo a punto de ser profesional en el fútbol colombiano, pero con usted estuvieron presentes muchos futbolistas que sí llegaron al profesionalismo. No, mire, yo alcancé a jugar 2 partidos con el Deportes Quindío. Recuerdo la goleada del 7-1 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, cuando el Cali tenía a Álvarez, a Bayoco, a Marcarián, estaba Escobar, que acababa de llegar del Deportes Tolima, Pedro Sape todavía no, era un arquero uruguayo. De todas maneras, allá nos pegaron una goleada, porque el equipo del Quindío que fue, no llevaba como profesional sino a Nelson Vargas nada más. Los rostros ¿El viejito Vargas? Sí, el Nelson, el viejito Vargas. El resto de jugadores pertenecíamos al fútbol aficionado de Armenia. Pero fue cuando ya don José Manuel Toro me dijo, bueno, ¿va a seguir en el fútbol? Dije, no, yo sigo con la radio. Y me quedé con la radio. Y se quedó. Sigue tan vigente como cuando empezó hace tantos años. ¿Cuál fue la primera emisora en la cual usted ya habló al aire del departamento del Quindío? Pues a mí me tocó ya en Radio Cacique empezar a hablar, todavía no tenía licencia, pero ya con la licencia, estrenando licencia, fue en Neiva, Caracol Neiva, cuando estaba de gerente, y se mandó el interno de comunicación interna, decía que ninguno que no tuviera licencia podía hablar. Entonces a la larga en Neiva el único que tenía licencia de locutor era yo. Y allá fue cuando yo empecé a hablar por un micrófono. ¿Usted a qué fue a Cuba? ¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba? Yo fui en 1981 a recibir el premio de investigación al folclore latinoamericano Casa de las Américas por Pentagrama Nacional, y allí, como dicen, me lagarteé una beca. Ya estando con El Espectador, cuando yo me trasladé El Espectador de aquí a Girardot, hice un trabajo con una mina de la Goldmeyer de Antioquia que tiene en Ataco, departamento del Tolima, un trabajo para el diario El Espectador, con Gerardo Bustos, que era el reportero gráfico del diario allá en esa región. Hicimos el trabajo, lo mandamos a Bogotá, lo presentó El Espectador en su totalidad y protestaron los de Medellín.
Entonces yo pedí, no, yo todo lo que tengo es lo que averigüé allá y tengo toda la documentación, entonces déjenme ir a Frontino y hablo con los empresarios. Yo fui y hablé con los empresarios, hice otra nota y también se publicó. Pues esos dos trabajos fueron los que participaron para la beca de investigación de especialización periodística que era convocada por Cuba y por Rusia. A mí me salió para Rusia, pero no sé qué haya pasado a última hora. Aparecí, fue en Cuba haciendo el periodismo universitario 4 años y medio. Don Merardo, hay episodios y estamos tocando su vida así por pedazos, pero hay episodios que a usted lo han marcado para bien, pero también que le han traído mucha tristeza. Yo le voy a mencionar este apellido y usted me dice qué siente, porque fue su gran amiga. El apellido Daniels, ¿qué significa para usted? Marta Catalina Daniel era la dirigente política de toda la región del Alto Magdalena y el Sumapaz en Cundinamarca. Tenía un pensamiento muy avanzado, ¿no? Sí, fue una mujer de unos ideales políticos y de sentido administrativo muy grande. Cuando a ella la asesinaron, yo era el coordinador de prensa de ella. Siento un gran aspecto y verdadera añoranza. Pero era su gran amigo. Pues ella era una amiga de quien trabajaba con ella. Ella era senadora de la República, yo manejaba las comunicaciones de su empresa, yo inclusive estuve en eso que llaman ahora unidad administrativa en el Congreso, y cuando la mataron pues prácticamente que yo quedé desprotegido. De ahí precisamente surgió mi regreso a Armenia, porque tanto a Jairo Quintero Triana, que era el conductor, y a mí nos estuvieron amenazando. Es un episodio muy triste para ustedes, lo sabemos, pero también para la historia de Colombia. Sí. Porque lo que se vivió ahí con su hermana, bueno, en fin, es un tema para que quedará en la historia. Don Merardo, ¿le ha traído satisfacción en la radio? O la prensa en general, porque usted también pues, ha trabajado en varios medios escritos. Satisfacciones, muchas, de verdad. A ver, mi primer gran logro, lo que yo dije, ya soy grande, pensaba yo, fue cuando llegué a trabajar a Ecos del Torbes en San Cristóbal. Estando en Cúcuta, Erasmo Rosales Avendaño era el narrador, me conectaron con él y él me dijo, hombre, venite para acá. Yo ya era comentarista de fútbol y me dijo, venite a trabajar a Ecos del Torbes. Con Fernando Matamoros Rincón de Cúcuta, que fue el que hizo el enlace, me fui a trabajar a Ecos del Torbes. Y yo ya pues me sentía fuera del órbita, porque como ya colombiano internacional, pero es de esas grandes satisfacciones que uno tiene. Mi mayor satisfacción la puedo resumir en la radio, fue cuando recibí en La Habana el premio de investigación folclórico de la Casa de las Américas. Claro que sí. Creo que eso ha sido para mí lo máximo. Pues hay un poco de premios que no desmerecen, pero yo creo que sí es lo máximo para mí. Hoy día la semilla familiar de don Merardo Garay pues sigue vigente en esto del periodismo, de las comunicaciones. Es el señor padre de Lexi Garay, laborando en la capital de la República, y de Didier Garay, quien trabaja para el canal deportivo más importante de Colombia, para Win Sport. Ya está comentando el fútbol, analizando el fútbol. Son hijos de don Merardo Garay. ¿Qué se siente cuando usted los escucha, los ve en televisión y dice, esto es semilla mía? Mire, primero, cuando ellos ya salen del entorno regional, porque lo que yo les decía, quien se queda en Armenia se anquilosa. Aquí todos empiezan a decir que son buenos y no han pasado el puente de la María para saber si en Calarcá hay uno mejor que ellos. Entonces lo que yo digo es salir, buscar los centros, porque lamentablemente aquí el medio de comunicación, llámese televisión, radio, prensa, como lo quieran llamar, todo, es bastante explotado. Cuando Lexi era la presentadora de noticias en el canal Telecafé, logramos hablar con los directivos de Caracol, porque yo soy pensionado de Caracol, y le hicieron un casting. Era Fernando, el de Calarcá, Fernando Patiño, Diego Fernando, era el director de noticias de Caracol, y le hicieron el casting que pasaba, pero que había que esperar 3 meses. Entonces nos fuimos para Canal Capital, porque yo
que Darío Ayala, el que estaba de gerente, era el viejo que había sido compañero mío en Caracol, y resulta que era el hijo. Pero llegamos y inmediatamente la atendieron, hicieron el casting, era un viernes. Dijo, no, ella pasa. Dijo, de aquí al miércoles la llamamos. Nosotros nos vinimos para Armenia y el domingo por la noche la llamaban, que la necesitaban en Radio Capital. Su hazaña es muy sencilla. Joven, mujer, Bogotá. A los 15 días de estar madrugando a hacer informes para el programa de las 5 de la mañana en Canal Capital, hicieron una reunión para entrar Canal Capital a hacer el informe de cobertura nocturna que no tenía. Preguntaron quién y ninguno se atrevió y ella dijo, yo soy. Entonces el gerente le dijo, no, usted es joven, usted es mujer, usted no es de aquí. Dijo, no, yo vengo a eso. Entonces fue cuando la mandaron a hacer ese programa. Escupitazos, madrazos. Yo lo que sé es la vida nocturna del bogotano. Yo lo que sé es lo que es beber allá y lo que se maneja de ordinariez, con todo el respeto. Pues me preocupé mucho, pero ella se enfrentó. Y de ahí surgió que cuando abrieron la emisora de Caracol, Blue Radio, Blue, sí. Morales, Néstor Morales, que había sido compañero mío, me llamó. Me dijo, ¿dónde está su hija? Le dije, está en el Canal Capital. Que me traiga hoy la hoja de vida. Hoy llevo la hoja de vida y al otro día fue la primera contratada de WIN ahí. Y ahí le llegó la gran suerte que la nombraron. En Bogotá siempre piden un representante para gobernación, para presidencia, para ministerio de los medios radiales. Entonces la acreditaron a ella para presidencia de la República. Para que cubriera presidencia. Y ahí viajó por todo el mundo con Juan Manuel Santos, hasta que ya lo último, Juan Manuel Santos la nombró directora de la Radio Nacional de Colombia. Ahí está Lexi Garay, del departamento del Quindío, hija de don Merardo, también a Didier, colega nuestro, compañero, amigo, además trabaja para Win Sport, el canal más importante de televisión en cuanto a deportes en Colombia. Usted dice de la satisfacción de padre. Es un gran orgullo pues para uno tenerlos donde están, pero especialmente de verlos ya formados y defendiendo. Eso es lo más importante. La ida de Didier Darío a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, que le fue muy bien, pues tuvo un poco de sacrificio económico, sí lo hubo, pero él logró aprovechar eso, porque no solo hizo la especialización periodística, sino que también hizo el curso de técnico de AFA. Claro, él es técnico de fútbol. Uno de los profesores en la Universidad de Buenos Aires es el Chapulín Cardetti, que hoy es el técnico del Independiente Santa Fe. Así que en 2019, cuando la Academia Bogotana de la B llamó a Cardetti para ofrecerle el cargo, él llamó a Didier Darío, que ya estaba aquí en Bogotá, que le averiguara cómo le era lo del club. Y él le hizo toda la averiguación, le mandó los papeles, lo contrataron, y dentro del cuerpo técnico que lleva todo técnico al hacer el contrato, metió a Didier Darío. O sea que Didier Darío trabaja en la mañana con el Independiente Santa Fe. Él primero empezó con el Academia Bogotana, ahora con el Santa Fe con Cardetti, y en la tarde está en el canal. ¿Por qué no? Veremos a Didier, nuestro amigo, además. Usted sabe que usted jugó con él y él es buen jugador. Claro que sí. Alguna vez, ¿por qué no? Lo tendremos como director técnico del Deportes Quindío. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya es graduado, él es técnico de fútbol. Don Merardo, vamos a cerrar nuestro programa. Quiero preguntarle esto, ojalá que en un futuro lejano, unos 20, 30, 50 años, cuando ya no estemos nosotros en este paraíso terrenal, ¿cómo le gustaría que lo recordaran las demás generaciones a Merardo Garay? Yo siempre les he dicho a los nuevos, a los que acaban de salir de la universidad, los que se jactan de tener tarjeta profesional, siempre les recuerdo, yo, además de ser orgullosamente empírico en el periodismo, también tengo título universitario de periodismo. Yo lo que les digo a ellos es que eliminemos esa brecha del empirismo y lo académico, porque ninguna ciencia en el mundo nació de la universidad, nació del empirismo. La medicina, la abogacía, todo lo que se quiera, nació del empirismo. Entonces, no hay por qué hacer esa diferenciación porque se tiene un título universitario, que se aprende mucho, sí, pero lo que más se aprende es en la calle.
El ejemplo que yo le di a Alexis cuando siendo ella presentadora, que el gobernador López, Julio César López. César López la trasladó a que le manejara la agenda del gobernador, estaba haciendo presentaciones en un canal de los Juanes. Y yo le dije a Juan Diego, le dije, sáquela de ahí porque necesito que haga reportería. ¿Por qué? Le dije, porque es que ya su aspiración es Bogotá y allá no va a llegar de presentador. Tiene que hacer la carrera aquí, quemarse, saber lo que es la calle. Entonces eso es lo que yo le digo a los nuevos. Entiendan, yo hago conferencias cuando me invitan a la Universidad del Quindío y yo les digo, yo no vine a enseñarles periodismo. Yo vine fue a decirles con qué se van a encontrar cuando salgan a ejercer la profesión. Entonces siempre les he dicho, dejen ese cuento que es que yo soy universitario. ¿Cuántos hay que siendo empíricos que muy poquitos saben escribir inclusive y son excelentes periodistas, excelentes reporteros? Entonces no hay tal de esas diferencias. Yo sí quisiera que me recordaran como me tienen en el honor, además soy el más antiguo ejerciendo ahora el periodismo en el Quindío, que cada rato me llaman a hacerme consultas, especialmente del idioma, porque es que manejamos muy mal el idioma español y yo siempre les hago correcciones de eso, los oriento, pero sí me quisiera que me recordaran como el colega que lo respetó a jóvenes y viejos. Palabras sabias de un hombre bueno, de un amigo además, de don Merardo Antonio Garay González. Los amigos, que me considero yo en la lista de sus amigos, le decimos cariñosamente Merejo, porque nos ha brindado esa confianza y nos lleva y nos orienta por ese camino del periodismo que a veces se nos complica un poco. Pues don Merardo, agradecerle haber estado con nosotros y haber salpicado un poquitico de varias etapas de su vida en este programa Dos Toques. Pues sí, siempre es mucho lo que hay que contar ya en 64 años que voy a completar de haber empezado a ser mensajero cobrador de La Voz de Armenia y haber estado en tantas partes ejerciendo gerencia, dirección, parte técnica, mandadero, porque uno cuando quiere la profesión hace de todo. Así que decirle, Jorge, muchas gracias, lo vi nacer en el comentario deportivo, sé todo lo que usted ha hecho y la forma como ha escalado. La gente del Quindío necesita mejores oportunidades en la juventud para lograr, ojalá, lo que uno de pronto en tantos años logró. Muchas gracias, don Merardo, lo poco que hemos hecho, usted también pues ha ayudado a construir ahí. A ustedes por la atención, mil gracias a este programa A Dos Toques. Estaremos próximamente con otro invitado, más gente que ha hecho historia, que hace historia y que escribe la historia. Que tengan feliz descanso.